unos minutitos. A ver si se conectan el resto de los inscriptos. Bienvenidos a Preintegración del Goethe-Institut. Hoy hay personas presentes de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Todos ya están dentro del programa Preintegración y bueno, han mostrado su interés en este taller que les proponemos. Bueno, los saludamos, Almut y yo, que somos de preintegración del Goethe-Institut. Almut está situada en Chile, yo en Argentina. Ya nos Hola, conocen. Nos alegra contar con su participación en este taller sobre cómo postularse a un trabajo en Alemania. Y tenemos el gran honor de contar con la licenciada en psicología y coach Mariane Vázquez Coello. Ella tiene una larga trayectoria coacheando a ciudadanos en su Bewerbung, en su postulación y también búsqueda laboral. Y también hizo su propia experiencia migratoria desde Perú hacia Alemania. Y es un placer que nos pueda compartir sus conocimientos y experiencia en castellano. Así que te doy la bienvenida, Mariane, quien también abrió su propia consultora, Coach Alemania, y está al servicio de personas como ustedes que están en su búsqueda y postulándose para un trabajo en Alemania. Mariane, te paso la palabra. Algunos detalles técnicos que quisiera compartir. Es nuestra idea grabar la presentación y posteriormente brindársela a los que se registraron, pero también en nuestro canal de YouTube. Si alguien no desea ser grabado, les pedimos que apague su cámara. Bueno, y reserven sus preguntas para el final. Escuchen primero la presentación, así muchas cosas se van a ir respondiendo y después se abre el espacio para que puedan consultar o después de cada bloque eso guiarás vos, Mariana. Te paso la palabra y acá voy a dejar de compartir la pantalla. gracias Maite por esa linda presentación. Gracias Almut y Maite por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar hoy con ustedes. Y sí, como habías dicho Maite, estaba justo ahorita pensando cómo hacemos con las preguntas, si lo hacemos por sección, pero yo creo que las dejamos para el final, porque como tú bien dices, a veces surgen preguntas que con el transcurso del taller se van respondiendo solas, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar a contarles un poquito de mí. Yes. Sí se ve bien, ¿cierto? Ok, bueno. Hoy día voy a hablar con ustedes sobre el tema de cómo postularse a un trabajo en Alemania. Vamos a desmenuzar lo que es la carpeta de solicitud de empleo, lo que en alemán se llama el Bewerbungsunterlagen o Bewerbung, para saber qué es exactamente lo que necesitan, cómo necesitan hacerlo, etc. Bueno. Les voy a contar muy rapidito cómo es que he estructurado hoy día el taller. En primera instancia voy a hablar solo un par de minutos acerca de mí, para que sepan un poquito de mi experiencia de migración y experiencia profesional.
Luego vamos a empezar con, directamente con el tema del currículum vitae, hoja de vida o en alemán Lebenslauf. De ahí vamos a pasar a ver lo que es la carta de motivación o Bewerbungsschreiben. Tengo en algunas láminas tengo las palabras en alemán para que se les vaya quedando un poquito en la cabeza, porque son en realidad términos muy importantes si uno se quiere postular en Alemania, aunque se quiera postular en inglés, ojo. Y luego vamos a ver acerca de los documentos que hay que anexar en una Bewerbung, normalmente en una postulación, que son los certificados de estudios, los certificados de trabajo en algunos casos, los Arbeitszeugnisse. Y por último vamos a dar algunos minutos para una ronda de preguntas. Sobre mí, como les dijo Maite, comencé hace un par de años con Coach Alemania, que es, digamos, mi negocio privado que desarrollé a partir de varias ideas y experiencias que he tenido aquí. Yo soy de Perú, estudié psicología en Perú. En Perú trabajé en Lima. A pesar de que estudié psicología clínica, mi experiencia laboral se basó en lo que es selección de personal y recursos humanos. Y bueno, por cosas de la vida y del amor, terminé luego en el 2014 en Alemania, luego de unos años de pausar la parte profesional por motivos familiares. En el 2014 vinimos a vivir aquí, mi esposo es alemán, decidimos venir aquí y cuando yo vine, yo tenía más o menos un nivel de A1, A2 de alemán, que había aprendido yo sola, porque quería comunicarme un poco con la familia, mi esposo habla perfecto español. Y cuando llegué, me era bastante claro que lo primero que tenía que hacer era orientarme a aprender el idioma. Y eso es lo que hice. Hice un curso de integración, que es un curso que se da aquí a los migrantes con el objetivo de alcanzar el nivel B1 de alemán. Luego hice un curso de B2, luego hice unas prácticas en una institución en donde finalmente me quedé trabajando. Y me quedé trabajando, esto es desde el 2017, orientando, ayudando, asesorando a migrantes de todas partes del mundo a encontrar su camino laboral aquí. Y bueno, la cuestión es que donde vivo no hay muchos hispanos, entonces la mayoría, el 90%, 95% de mi trabajo lo hago en alemán y en algún momento dije, bueno, creo que hay necesidad, sobre todo online con la pandemia, de que personas de habla hispana tengan acceso a este tipo de orientaciones, que no hay mucho en Alemania en español, máximo en ciudades grandes como Hamburgo, Berlín. Y nada, ahí nació Coach Alemania en el 2022 y a través de Coach Alemania y también que es lo mismo que hago principalmente en mi trabajo en la institución en donde vivo, es asesorar a migrantes en todo lo que es tema de búsqueda de trabajo, dónde buscar, cómo preparar la documentación, homologación de títulos, etc. Pero bueno, hoy día nos vamos a centrar en lo que es la documentación para la búsqueda laboral. Y como les decía, tengo algunas hojas aquí con palabras en alemán. Una es Bewerbungsunterlagen. Unterlagen es como documentos y Bewerbung es la postulación. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? De manera muy global. Hay que tener en cuenta si esta postulación se va a realizar en físico o virtual. Estoy dando por sentado que no todos de repente van a pedir la visa de trabajo, van a buscar trabajo, mejor dicho, van a buscar trabajo desde donde están ahorita, Chile, Argentina, Paraguay o Uruguay, sino que puede ser que vengan con una visa de trabajo, por ejemplo. Hay otros tipos de visas. Entonces, eso quiere decir que también tendrían la opción de postularse aquí de manera física. Y a esto me refiero con que hay algunos casos y sobre todo algunas
regiones, si hablamos de ciudades más medianas, pequeñas, en donde todavía se solicitan postulaciones en físico, en papel, ¿ok? Y lo que se suele hacer es enviar por correo postal. Hay que tener en cuenta que si se solicita un envío digital, tener mucho en consideración, por favor, el formato y la calidad de la documentación. Eso es muy importante. Es como se dice en Latinoamérica, la primera impresión es lo que cuenta. Luego, otro punto importante y en el que a veces suelen tener errores es en no leer bien la descripción de esta oferta laboral. Porque en la descripción muchas veces dice, por ejemplo, que envíen los documentos solo en PDF o que los envíen cada uno por separado, todos juntos, o que no debe pasar de una cantidad de peso de megabytes, ¿no? Lo que se suele recomendar es que no pasen todos los documentos de más de 2 megabytes. Esto puede variar y como les digo, es importante leer la descripción porque muchas veces ahí indican cuánto es lo máximo que debería adjuntarse. No enviar documentos ni de más ni de menos, sino que hay que hacer hay que tomar muy en cuenta qué es lo que dice en la oferta laboral. Y luego el tema del idioma. Hay muchas personas que se están postulando a ofertas de trabajo en donde solamente se pide el idioma inglés. Entonces, también hay que tener en cuenta ahí y leer bien la oferta, que si el idioma inglés es el que se está pidiendo como idioma principal o único, obviamente hay que enviar los documentos en inglés, pero si también piden o hay ofertas en donde se considera que ambos idiomas son necesarios, o si dominas ya el alemán, preferentemente siempre tener como prioridad la documentación en alemán. ¿Okay? Esa es siempre mi recomendación. Luego, vamos a ver cuál es la documentación necesaria. El currículum o Lebenslauf, la carta de motivación, también le llaman carta de presentación, que en alemán también tiene varios nombres, Bewerbungsschreiben, Anschreiben, o a veces solo le dicen Bewerbung, los diplomas, certificados de estudios o formación, y los certificados de trabajo. Vamos a empezar con lo que es el currículum vitae. Y les voy a contar primero cuáles son las similitudes principales entre un currículum vitae que nosotros conocemos en Latinoamérica y uno que se suele usar en alemán. ¿Okay? Una de las similitudes es que debe tener como máximo 2 hojas. ¿Ya? Esta es la recomendación principal, general. Siempre, claro, todo este tema del Bewerbung va a depender mucho de la profesión y del área donde se trabaja. Por ejemplo, en el caso de la cantidad de hojas, hay excepciones cuando se trata de profesiones de investigación, científicas, porque ahí se requiere de información adicional. Entonces, en ese caso, no está mal enviar un currículum con 3 o 4 hojas también. Y también considerando si son personas que ya tienen mucha experiencia laboral o no. Luego, otro tema que es definitivamente importante, igual que en Latinoamérica, es que se recomienda que el currículum esté cronológicamente ordenado desde lo más actual hasta lo más antiguo. Eso lo deben saber, me imagino también por experiencia propia. Y estoy hablando de cronológicamente ordenado no solo en el área de experiencia laboral, sino también en el área de formaciones. Luego, el tema de la foto. Si bien en Alemania teóricamente no es obligatorio enviar un currículum con foto, lo que siempre les digo a mis clientes es que
todo entra por los ojos, y una foto tomada simpáticamente, que aquí se puede hacer, porque en realidad es lo usual, pues te puede dar puntos de más, ¿ok? Las fotos que se suelen utilizar aquí para los currículum vitae son fotos más tipo LinkedIn, con una posición más relajada, de repente de 3/4, y sonriendo. No tiene que ser formal ni con un terno o un sastre, puede ser una blusa, más o menos casual. Y tomando en cuenta el punto de vista psicológico, si yo veo un currículum, yo como les dije, tuve varios años trabajando en selección de personal, si veo un currículum sin foto y uno con foto en donde hay alguien sonriente, pues obviamente uno se inclina inconscientemente a este currículum con una foto simpática. Luego está el tema de la información principal sobre formación y experiencia laboral, porque como les voy a mostrar ahora en un ejemplo de currículum que tengo, es que en algunas profesiones, me pasa con clientes que han trabajado en el sector público, por ejemplo, en Perú he tenido un par de clientes que colocan todos los cursos, talleres, aunque sea de 1 hora, que han hecho en los últimos 10 años, y eso no es relevante. Inclusive en el mismo Perú tampoco es relevante. Por eso estoy hablando en este caso de similitudes. Em, Sino que lo recomendable es colocar aquellos cursos importantes, o sea, con certificados, con créditos académicos, em, y que hayan sido realizados de preferencia en los últimos 5 años. Y como les decía, también las formaciones muy antiguas no son relevantes, ¿no? O sea, preferentemente en los últimos 5 años y aquellas que tienen una certificación formal. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Una de las diferencias es que con el currículum en Alemania se puede jugar un poco, o sea, si bien hay una estructura esperada, formal, en el caso de colocar los estudios, por ejemplo, o la experiencia laboral, se puede ser un poco más flexible porque digamos que aquí no hay tanto ese pensamiento de la persona que estudió, no sé, contabilidad a los 20 años, tiene que tener toda su carrera en contabilidad hasta los 40, 50, y si su currículum no pasa toda esa experiencia de 20 años en contabilidad, no vale. No. Aquí se toman en cuenta muchas otras, digamos, si la persona ha cambiado, por ejemplo, de rubro o de profesión, no está tan mal visto, o no está mal visto, mejor dicho. Se valora la experiencia en otros rubros también, o sea, está bien si te mantuviste en tu rubro, pero si tuviste experiencia en otros rubros, no está mal. Y por eso es que, por ejemplo, con clientes que he tenido que, después de haber estudiado una profesión, digamos, abogados, por ejemplo, que es un poco más difícil que ejerzan acá, y con varios años de experiencia laboral, pero se deciden por hacer una Ausbildung, una formación técnica en otra área, por ejemplo, digamos, marketing. Entonces, puede jugar un poco con la posición de la información del currículum y colocar primero, por ejemplo, lo que es más valioso para esa oferta laboral, ¿no? Si lo más valioso, lo más importante es que tienes una formación académica y por eso cumples con los requisitos para hacer una formación técnica, entonces primero coloca lo que es tu formación y luego colocas tu experiencia laboral. Y viceversa. Si, por ejemplo, estudiaste una profesión que no tiene mucho que ver con tu experiencia laboral, pero tú quieres mantenerte en ese camino de tu experiencia laboral, entonces coloca primero lo que es experiencia laboral y luego las formaciones. Otro punto importante es la información sobre idiomas.
Sugiero siempre colocar no solo el certificado que uno tiene, por ejemplo, si tienes una A2 o un B1, muchos suelen colocar alemán B1, pero puede pasar que hay empresas que no están familiarizadas con este tipo de clasificación. Entonces, para ir por el lado más seguro, coloca siempre el nivel de tu certificado y al costado, entre paréntesis, cuál es el equivalente, digamos, de manera cualitativa, ¿no? Por ejemplo, un B1 es un Gute Deutschkenntnisse, o sea, buenos conocimientos en alemán, un B2 es Sehr gute Deutschkenntnisse, etc., ¿no? Colocar siempre la equivalencia cualitativa para que si es que la persona que está leyendo tu currículum no sabe qué es un B1 o un B2, pueda tener una referencia. Luego, es bastante importante colocar no solo, por ejemplo, si eres psicólogo, muchos en Perú colocamos simplemente psicólogo, pero aquí digamos que es un punto referencial es el grado académico que se ha obtenido. Entonces, en la parte de formación, colocar por favor siempre la universidad, en qué te has formado y qué grado académico has obtenido, ¿no? Ya sea de bachelor, máster, doctor. Y si tuviste una formación técnica también, técnico en, etcétera. Las licenciaturas, o sea, si uno traduce licenciatura es como license, creo, cuando uno traduce literalmente, no son aquí, digamos que tan relevantes más que en algunos casos, en algunas profesiones. Por eso, siempre, por favor, colocar el grado académico. Luego, otro tema que tal vez algunos pasan, no le toman mucha importancia, es la experiencia en voluntariados o en asociaciones, así como hobbies, que si bien no son, digamos, que algo que va a hacer que consiga hacer el trabajo, pero sí son muy bien considerados, o sea, puede hacer que tu currículum tenga más peso, se vea mejor, si es que ven que te has involucrado de alguna manera en algún tipo de actividad como esta, o si, por ejemplo, tienes algún hobby, y ya hablando otra vez del aspecto psicológico, por ejemplo, un hobby que requiere de mucha tolerancia a la presión, ese tipo de habilidades, colocar que tienes ese hobby es como dar un poquito más de información sobre tu personalidad y tu carácter. Y bueno, como les dije antes, la diferencia también es que aquí no se colocan formaciones adicionales que no hayan sido relevantes como congresos, por ejemplo, seminarios o talleres, sino que generalmente se suelen colocar formaciones que hayan tenido generalmente horas académicas, o que hayan terminado con un certificado formal. Por último, el tema de las referencias laborales. No sé exactamente cómo es en Argentina, en Chile. Yo sé que hay muchos países en Latinoamérica en donde es normal, inclusive necesario, colocar en el currículum un par de referencias de tus ex empleadores, ¿no? El nombre, el cargo, el teléfono, porque se suele contactar a estas personas para saber cómo fue el desempeño del empleado. Si es el caso, si ustedes lo conocen así, en Alemania no se usa, se puede colocar, pero no es poco común. Las referencias laborales, que es algo que voy a tocar al final, es un punto que puede darse, puede requerirse, pero no al principio de la postulación, sino más adelante. Ok, entonces resumiendo. ¿Qué es lo que no hay que hacer en un currículum en Alemania?
que sea de más de 3 hojas, a excepción, como les dije, de algunas profesiones en el rubro de investigación, científicas. Colocar una foto no profesional. Felizmente pasa poco, me pasa poco, pero me ha pasado que, por ejemplo, ponen fotos de selfies o recortadas, y bueno, eso le quita puntos a tu currículum. Luego, colocar datos de contacto incompletos, obviamente. Comenzar desde lo más antiguo en cuanto a referencia a la experiencia laboral o a la formación. Colocar demasiado texto en el currículum, en la descripción de los cargos. Lo que se espera es un aproximado de 2 o 3 oraciones por experiencia. Siempre tomando en cuenta que si tienes solo 2 experiencias laborales, obviamente tienes más espacio para rellenar, a que si tienes 10 en tu currículum y no puedes poner 5 párrafos en cada una, ¿no? Porque te va a quitar mucho espacio. Uy, muchos tipos de letras. Estoy ya hablando más del formato. eh, eh, digamos a nivel visual, no se ve bien bonito si es que hay demasiado, demasiada diferencia entre las letras o demasiado artístico, a menos que sea de repente un currículum de un artista. Ahí sí me puedo imaginar que eso caería bien. Errores de escritura y gramaticales. Si se postulan en alemán, por favor, por favor, por favor, intenten que alguien que o domina muy bien el idioma o es su idioma nativo, que le dé una mirada al currículum, a la carta, a toda la documentación, no para que cambie la forma de formular más, ¿no? Más bonito, más académico, no sé, sino que simplemente para que vea que no haya errores gramaticales, ¿sí? Y un tema que nosotros no conocemos en los hispanohablantes es que en alemán se escriben muchas palabras en mayúsculas dentro de la oración. Y cometer errores en ese tipo de error también no se suele ver bien. Dejar huecos de tiempo en el currículum, es decir, por ejemplo, si mm, la persona se tomó 2, 3 años para estar con los hijos, con la familia, o tuvo algún tipo de percance, o este, simplemente no estuvo en búsqueda laboral, por favor, no dejar el hueco, o sea, no pasar de 2015 terminé este trabajo, a 2020 comencé el siguiente, sino que colocar ahí siempre, por favor, ese periodo de tiempo y una indicación de qué cosas se hizo en ese tiempo, aunque hayas estado buscando trabajo. Me imagino que si alguien ha estado buscando trabajo, también se ha formado, ha hecho otras cosas, o sea, no se pasa unos años solo buscando trabajo, también intenta desarrollarse de otras formas, entonces se puede colocar ahí. Pero dejar el hueco es, digamos que no se ve bien. ¿Okay? Y por último, no colocar la fecha. Eso es bastante, bastante importante en el currículum en Alemania, porque para la persona que lo recibe y que lo lee, significa que ese documento es actual. Ok, vamos a ir ahora con algunos ejemplos. Les voy a compartir aquí la pantalla. Ok, por ejemplo, es un currículum que me llegó. Les voy a mostrar primero el currículum, cómo me llegó y luego cómo lo mejoramos. De una persona con maestría en educación. Y bueno, no puedo ahondar en detalle en cada documento que les voy a mostrar, pero para que vean, este es uno de los ejemplos que les decía de hacerlo muy largo, demasiado detallado, se puede resumir.
coloca capacitaciones hasta de un día, que no son tan relevantes. Y la foto es, al menos en Perú, pasa mucho que se suele usar una foto muy como de pasaporte, tieso, de frente, con ropa muy formal. ¿Ok? Y ahora les muestro cómo es que lo trabajamos. Ok. Lo pudimos reducir a 2 hojas. Y hablo en plural porque, si bien es, o sea, yo brindo la asesoría, pero obviamente es un trabajo conjunto, no es un trabajo que yo hago para la persona porque es su documento. Entonces lo hacemos en conjunto y obviamente la foto le pedí que se tome una foto luego y la cambie. Em, lo, lo hicimos en alemán, ahí yo le ayudé a traducirlo al alemán y redujimos todo lo que es la experiencia laboral en estos párrafos de aquí, porque sus descripciones eran prácticamente las mismas, o sea, y hablando de alguien que es profesor de una escuela, digamos que está más que sobreentendido qué labores tiene que realizar. También lo que son formaciones, escogimos las que eran las más relevantes y actuales. Y por último agregamos algunos puntos que ella no había tenido en su currículum, como los hobbies, intereses y el tema de los idiomas. ¿Ok? Voy a mostrarles ahora otro. Este de aquí. También no es tan largo como el anterior, pero es de varias hojas también. Se puede reducir bastante lo que es la descripción de las experiencias laborales, sobre todo considerando que si se trabaja en el mismo rubro, siempre digamos que la descripción no va a diferir tanto uno de otro. Entonces se puede resumir. Em, y aquí faltan también algunas informaciones, no, también este es largo. Ella le pone también referencias, pone algunos cursos, también si colocar fecha, por ejemplo. Y bueno, aquí ahora está entonces el documento ya corregido. También, como ven, lo reducimos en lo que es la experiencia laboral, en las descripciones. Hicimos que todo entre en 2 hojas. Agregamos lo que son los idiomas, sus conocimientos en lo que son software, sus grados académicos y la fecha. Tengo aquí un último ejemplo. Mm, Y aquí, bueno, no puedo compartir la foto, pero ven que es un selfie. Entonces, esa fue una de las cosas que le dije, por favor, tienes que cambiar tu foto. Esta persona ya me había enviado, había hecho él mismo el documento en alemán. Y en realidad este documento no, digamos que no tenía em, tantas cosas que había que modificar tan gravemente, ¿ok? Em, pero como van a ver ahorita, o sea, cumple el requisito de 2 hojas, por ejemplo, le falta la fecha. Como van a ver ahorita, lo que yo le indiqué que teníamos que corregir era primero
que esta pequeña descripción de aquí no es necesaria si uno va a enviar sus documentos con una carta de motivación o de presentación. Digamos que al final es repetitivo, porque claro, este tipo de currículum yo lo conozco en donde se hace una pequeña descripción del perfil, pero eso es lo que se espera que venga en la carta. Entonces, sí hay, por ejemplo, ahora sé que en LinkedIn hay opciones de enviar una postulación rápida, en donde solamente se pide el currículum. Si solamente vas a enviar el currículum, dejas la descripción. Pero si te piden también una carta de motivación o de presentación, envía un currículum sin descripción. ¿Ok? Luego, aquí faltaban, por ejemplo, los datos de la fecha de nacimiento, que no es obligatorio, ojo, pero en muchos casos puede ser, digamos, si eres una persona joven, ¿por qué no poner que tienes tu fecha de nacimiento? En el caso aquí de las habilidades, él colocó habilidades sociales, ¿no? Soft skills que son, son habilidades que se colocan en la carta, ¿no? Eh, el, todo este tema de elaborar los documentos para postularse siempre es algo que hay que ir adaptando de acuerdo a las ofertas que uno va viendo. O sea, no es que se puede hacer currículum y carta y mandar así a cada oferta como un robot, sino que hay que hay que darse un tiempo para revisar cada oferta y ver que el currículum y la carta se adapten a esa oferta. Luego aquí, por ejemplo, él había colocado algunas habilidades sociales o cosas que en realidad, conocimientos que son de todas maneras necesarios para un puesto así. Entonces, yo le sugerí que le quitara ese tipo de descripciones, que se aboque a lo que, digamos, es resaltante en su formación o en su experiencia. Y en la parte de formación no había colocado, por ejemplo, aquí parecía que solamente tenía un abitur, hizo una descripción de sus notas, que no es necesario, de los cursos que había llevado, y su título de bachelor no resalta, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia fue que coloque el título de bachelor, que quite lo demás, para que sea obvio que al leer el currículum que tiene un bachelor y no uno se quede con la pregunta en la cabeza, ¿es un bachelor, es un abitur, qué es? Bueno, por último, les voy a mostrar dos formatos, ya hablando más del formato y no del contenido, de currículums que pueden ser usados aquí. Y esto va a depender del área en el que uno está, el área profesional en el que uno está desarrollándose, ¿ok? Porque este es un currículum clásico, ¿ok? Es un currículum clásico, tiene una foto, no tiene mucho diseño, más o menos tiene la información necesaria, pero sin más adorno, digámoslo así. ¿Ok? Y este tipo de currículums, por ejemplo, en áreas sociales, en instituciones públicas, en, digamos, empresas más pequeñas, que son más tradicionales, también de acuerdo a donde uno viva. Por ejemplo, yo vivo en una región pequeña, más de campo, y las empresas aquí suelen ser muy conservadoras en cuanto a todo, en realidad. Entonces, si te presentas aquí con un currículum muy moderno, muy, como les voy a mostrar ahorita, puede que no estén acostumbrados a algo así, ¿ok? En el caso de eh, ofertas de trabajos de investigación, por ejemplo, de ciencias o de instituciones educativas también,
yo sugiero mejor tener un currículum, digamos, más tradicional. Y el currículum más moderno, que me imagino que la mayoría debe conocer, que es lo que se está usando últimamente más, ¿no? Un currículum más con diseño, con colores, con estos pequeños bloques aquí en donde ya no se coloca la información de manera escrita, sino como diagramas. Suele ser más compacto también. Por ejemplo, esta es la misma información, pero entra en una sola hoja. Este tipo de currículum lo recomiendo para personas, bueno, definitivamente de áreas de tecnología, por ejemplo, marketing, personas que se postulan a empresas multinacionales, más grandes, internacionales, ¿no? Un currículum perfecto para LinkedIn, por ejemplo, para ese tipo de plataformas. Ok, entonces vamos a regresar a la presentación. Y vamos a ir ahora con la carta de presentación. La carta de presentación, que es un tema, digamos, bastante alemán, y lo puedo decir, lo puedo decir en verdad sí es cierto porque en donde trabajo, tengo clientes de prácticamente todo el mundo. Como les decía, hispanohablantes tengo pocos por la localización donde estoy, de Europa del Este, de Asia, de África. Y la verdad es que nadie conoce la carta de presentación. No sé si en los países escandinavos tal vez, porque clientes de Escandinavia no tenemos, ellos no necesitan asesoría. Este, pero es un tema muy, muy alemán, sobre todo que le den tanta importancia, ¿no? Porque yo recuerdo hace años cuando trabajaba en recursos humanos en Perú, habían algunos postulantes que enviaban una carta, pero no la tomábamos prácticamente en cuenta porque lo que queríamos era ver la experiencia laboral de la persona. Pero bueno, más allá de por qué o si sí o si no, es así. Aquí se espera que se envíe una carta de presentación, motivación. Como les dije, he escuchado que en LinkedIn hay postulaciones en donde ya no lo están pidiendo, sobre todo en empresas grandes, multinacionales, que me imagino tienen muchos postulantes. Entonces, si estás pensando en venir a Alemania a buscar un empleo, hay que familiarizarse muy bien con esta carta. Y no sufrir tanto porque es un tema también difícil para los mismos alemanes, ¿eh? Sobre todo porque la carta hay que adaptarla a cada oferta laboral. Ok, lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Qué es lo más importante que se debe saber sobre la carta? A manera de que sea algo visualmente bonito, intenta que tenga el mismo formato, un formato parecido al currículum, ¿no? No que el currículum esté en verde y la carta esté en lila, sino que más o menos que sea un juego. Luego, si hay una persona de contacto, ¿ok? Siempre, por eso les decía al principio, por favor, estudiar bien la oferta laboral. En la oferta laboral dice si hay una persona de contacto. Si no hay una persona de contacto, se coloca Sehr geehrte Damen und Herren, que es estimados señoras y señores. Pero si hay una persona de contacto, por favor, colocarla, como en este caso, ¿no? Dice Sehr geehrte Frau, no llego a leer un apellido. Y eso es algo ya que de por sí habla de ti o habla del postulante, si es que se ha tomado el tiempo y la concentración necesaria para estudiar esa oferta laboral y darse cuenta de que hay una persona de contacto. Siempre tiene que ser una hoja. Ahí no es negociable. Una hoja, una cara. Hoy en día se puede hacer con muchos editores, por ejemplo, Canva. Puedes hacer que la letra sea bastante chiquita y que entre mucho texto en la carta, pero por favor, una hoja. Se espera que sea de 3 a 4 párrafos. Ahora les voy a mencionar de qué trata cada párrafo.
Eso es algo que es más o menos flexible, pero por favor no poner 10 párrafos. ¿Ok? Y hay un tema que es más para, creo, las personas que se postulan para ofertas de tecnología, ¿no? Informáticos, etcétera. Y es que algunas empresas todavía no están muy avanzado aquí en Alemania, pero algunas empresas usan e-recruiter, ¿no? Que son como bots. Uno manda su currículum o manda su postulación y no lo revisa una persona, sino que un programa lo revisa en primera instancia y hace el primer filtro. Y en esos casos se sugiere usar formatos tanto de currículum como de carta que sean, digamos, planos, sin diferentes tipos de letras, sin gráficos, etcétera. Lo más plano que se pueda, ni logos. Y otra cosa que es muy importante es que la carta debe estar firmada por puño y letra. Obviamente, si van a enviar su postulación digitalmente, lo que hacen es poner una foto de su firma, que es lo que yo hago también, y pegarla ahí para que aparezca ahí la firma de la persona en la carta. Esto tiene, creo yo, considero que es así, para el alemán tiene mucho valor la palabra de la persona. Y que tú firmes un documento aquí significa que todo lo que estás diciendo ahí es verdad. Ok, aquí tengo una carta, eh, está en alemán, em, la pueden hacer también en inglés, y estos son las partes principales de la carta. Yo luego le voy a hacer llegar a Maite esta presentación y me imagino que también se la va a hacer llegar a todos los participantes para que puedan estudiar mejor esta sección. Lo voy a decir rápidamente. La carta tiene varias partes, empezando por el encabezado, en donde tienen que estar los datos de contacto del postulante primero, luego los datos de contacto de la empresa, de la oferta laboral, y si hay una persona contacto también deberías colocarlo ahí. Y luego la fecha y el asunto. ¿Sí? El asunto quiere decir que tienes que colocar para qué es la carta, ¿no? Bewerbung como IT, como médico, como informático. De ahí está el saludo personal, que es lo que les comentaba, esto de aquí, en donde hay que tener en cuenta si es que la persona de contacto aparece en la oferta laboral para colocar en el saludo a esta persona, hablarle directamente, digamos. Y de ahí, el primer párrafo, lo más importante en el primer párrafo es que, siempre lo digo así, la persona que lea esta carta tiene que leer las primeras 1, 2, 3 oraciones y quedarse con ganas de seguir leyendo. Entonces, la idea es que en este primer párrafo despiertes el interés del, no sé, del reclutador o del jefe del que lea la carta, que le den ganas de saber más de ti y leer toda la carta, ¿ok? Y esto está muy en relación también con crear un vínculo con la empresa. ¿Cuál es tu motivación por esta empresa? Algo que es también particular en el proceso de selección en Alemania es que se espera que el postulante se informe sobre la empresa. Pasa no solo en la carta, sino también en la entrevista, que te preguntan qué sabes de la empresa, ¿no? ¿Por qué te interesa esta empresa? Y eso es algo que valoran mucho, ¿ok? Y lo puedes tú tomar en cuenta también desde la elaboración de la carta de motivación. Y en este primer párrafo, por ejemplo, en esta carta dice esta persona que desde años está atento a los avances que tiene el área de automovilística y el desarrollo de los autos eléctricos de su empresa,
Entonces, obvio, esta persona se ha informado de qué trata, cuál es el, lo que hace la empresa en realidad, ¿no? Y bueno, habla más allá de lo que es aparte del nivel cualitativo de sus autos eléctricos y que se preocupan por el medio ambiente. Entonces, esas son cosas que uno no puede saber solo con ver la oferta laboral generalmente, porque hay ofertas laborales que son bien explícitas y descriptivas. Pero darse una vuelta por la página web de la empresa en la que uno está interesado sirve de mucho también para crear la carta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eres un buen candidato para esta empresa, para este puesto? Luego, en el cuerpo de la carta, ahí digamos que la primera parte de la introducción es algo así como los datos de contacto que siempre vas a tener que cambiar de acuerdo a la oferta. Pero ya lo que es el cuerpo de la carta y hasta casi el cierre, como yo digo con mis clientes, nosotros armamos siempre una carta básica, un esqueleto. Ese esqueleto lo vas a ir modificando de acuerdo a la oferta a la que estás interesado. Y el cuerpo de la carta, generalmente, a menos que te postules en diferentes áreas, el cuerpo de la carta se mantiene casi siempre igual, porque ahí lo que vas a hacer es describir tu experiencia laboral, tus conocimientos, habilidades, competencias y sobre todo demostrar a través de ejemplos cuál es tu idoneidad para el puesto. Es decir, no, por favor, no colocar yo soy así, yo soy responsable, soy orientado al logro, soy cumplido, no sé, como que hacer una lista de habilidades, no. Eh, Ahí hay que hacer un trabajo de reflexión y primero evaluar cuáles han sido los logros que son dignos de mencionar y las habilidades, pero a través de ejemplos. Por ejemplo, si pienso en trabajar en equipo, ¿no? Puede ser que te designaron un equipo de varias personas en las que había una persona conflictiva y tú supiste resolver eso a través de la comunicación. Entonces, es como que no se queda solo en mencionar que tienes una habilidad para trabajar en equipo, sino que lo estás de alguna manera demostrando a través de un ejemplo de tu propia experiencia. ¿Ya? Y luego está lo que es el cierre de la carta. Se puede mencionar ahí por qué, como que cerrando, por qué es que tú eres una persona idónea para el puesto. Ahí también se mencionan datos importantes adicionales como por ejemplo las pretensiones salariales, si es que se preguntan en la oferta laboral, a veces la preguntan. La disponibilidad de tiempo y movilidad, a partir de cuándo estás dispuesto a empezar a trabajar o puedes empezar a trabajar, si estás dispuesto a moverte dentro del país o de la región, etcétera, que son puntos que muchas veces pueden jugar a nuestro favor. Y por último, la despedida de la firma. Como les decía, la firma tiene que ser de puño y letra. Y la despedida suele ser siempre prácticamente la despedida formal, que es mit freundlichen Grüßen, si estamos hablando de cartas en alemán. Ok, ¿qué es lo que no se debe hacer? Que la carta sea más de una hoja. Olvidar colocar la firma. Colocar datos de contacto incompletos, ese es un no-go. Luego que el texto sea muy largo y muy pesado. Cuando se hace la carta en primera instancia, recomiendo siempre revisarla varias veces para que haya veces cuando uno está elaborando la carta y claro, quiere hablar de uno, de su experiencia, y puede que haya párrafos que suenan repetitivos. Si puedes hacer que alguien vea la carta, ya sea que sea en alemán o en inglés, pero que alguien le dé una mirada, eso también es valioso porque la mirada de un tercero a veces es diferente. Luego, como les había dicho, enlistar las habilidades, decir yo soy así, así, así.
No establecer una conexión con la empresa. Luego, como en el currículum, tener errores de escritura gramaticales. Y por último, repetir información del currículum exactamente como está en el currículum, ¿no? La idea es que en la carta es como contar un poco a la persona que lo lee, más allá de una descripción simple de tareas o conocimientos que se han adquirido en la experiencia laboral. Ok, vamos a ir ahora con los ejemplos. Tengo un par de ejemplos aquí también de cartas. Mm, Veo en el chat que hay preguntas, bastantes. Ok. Aquí, este es un ejemplo de una carta. Tengo todos los ejemplos en alemán. De una carta de motivación para una oferta laboral como Sales Manager. Y como les decía, ¿no? Este es un formato un poco diferente. Los datos de contacto están aquí arriba. Así se gana un poco de espacio. Aquí se colocan los datos de contacto de la empresa, la fecha y lugar. De todas maneras va siempre aquí. Luego, este sí es el orden establecido de la carta, por así decirlo, ¿no? Datos de contacto, fecha, lugar, asunto, y luego viene el saludo y la descripción, el contenido de la carta. ¿Okay? Con la firma. Y algo que también suelo sugerir a mis clientes es que, sobre todo los que ya, digamos que investigan en Internet se pueden encontrar muchos ejemplos de cartas, muchas páginas en donde explican cómo hacer la carta, qué se espera que hay en la carta, etc. Y suele pasar que uno se encuentra con la típica frase introductoria para la carta, como me estoy postulando para tal puesto en su empresa. Y digamos que ya esa se ha convertido en una frase cliché que ya nadie quiere leer. Entonces, mi sugerencia es ir directo al grano, ¿no? Empezar la carta directo con porque te interesa la empresa o qué es lo más valioso o resaltante de tu experiencia que conecta con esta empresa, porque digamos que colocar, me estoy postulando para este puesto, ya obvio ya lo saben porque está aquí en el asunto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, desde años, este es el mismo que les mostré hace un ratito. Ok, entonces les voy a mostrar otro. De tecnologías de la información. El formato es más o menos el mismo. Y lo que aquí, por ejemplo, en este ejemplo, el candidato empieza diciendo que las tecnologías de innovación han sido siempre su pasión y que esa es su motivación diaria por su profesión, ¿no? Y por qué la empresa ha despertado su interés, ¿no? Porque en la región es una de las más transparentes y justas, etcétera, ¿no? Ahí uno se da cuenta que algo sabe de la empresa, ¿no? A la que está postulando. Ok, voy a mostrarles uno más. Tengo aquí varios. Esta es una oferta, una carta para asistente de médico. Y bueno, como les decía, el formato, la estructura es siempre muy, muy parecida. 3 párrafos como mínimo. Este párrafo de la mitad se puede dividir en 2 también si uno quiere, como que hablando en un párrafo de la experiencia laboral, conocimientos y en otro párrafo más de los soft skills, habilidades sociales.
Pero lo que siempre se repite es que el primer párrafo tiene que ser el que conecte y el último párrafo tiene que ser el que cierre y el que se suele también decir que uno se alegra o está convencido de que una entrevista puede convencer a la persona, al reclutador o al entrevistador de sus habilidades. Ok, entonces vamos a ir con la última parte de la presentación. Lo están viendo, ¿cierto? Pero creo que no completo. Ahora sí. Hola, Mariana, un segundito. Sí, Ya sí, llegamos a la hora. sí, ya vi. Em, yo creo que vamos a continuar igualmente, el que pueda quedar excelente. Recuerden que va a ser grabada la charla, si alguien se tiene que retirar, se la enviaremos. Y bueno, eso. Lo que me falta en realidad son solo 5 o 7 minutos. ¿Ok? Entonces, nada, los que se pueden quedar en buena hora y los que no, como dice Maite, van a recibir la presentación. Aquí tengo algunas páginas web que recomiendo para descargar formatos de juegos de carpetas. Es decir, son páginas en donde se puede descargar tanto el currículum como la carta de motivación en juego. Se descargan en Word y uno las puede editar como uno quiera. ¿Ok? Conversando con Maite y Almut surgió la duda de que hay páginas web o programas en donde se pueden, creadores de currículums o cartas. Yo no suelo trabajar con estas páginas, la verdad, porque para mi gusto no me parecen muy flexibles. Tienes que hacerlo todo en el programa. Si bien hay muchos formatos y diseños, pero cuando escoges uno no lo puedes modificar mucho, porque es como que tienes que meter todo el contenido en el programa y el programa va colocando el contenido en el formato. En muchos casos solo se puede descargar en PDF, no en Word. Y creo que es una cuestión de gusto tal vez, de forma de trabajar, pero yo siento más auténtico hacerlo, digamos que en conjunto con el cliente. ¿Querías decir algo, Almut? No te escuchamos. Sí, gracias Mariana. Te quería consultar qué piensas sobre la página de Europass, porque yo he escuchado diferentes opiniones, porque esa también te deja crear currículum en diferentes idiomas, pero es un programa igual Sí. bastante rígido, ¿no? Y la verdad es que el formato que te arroja no es muy bonito. Sí, es que yo lo probé una vez y no me gustó tanto. Sí, no, no, no. He tenido varios clientes que me han llegado con ese currículum y la verdad es que lo hemos vuelto a hacer. O sea, Sí. como te digo, depende de las habilidades también de la persona para manejar programas, etcétera. Algunos que lo hacen con Canva, por ejemplo. Este, mm, pero yo considero es más flexible, más auténtico hacerlo tú en un programa en blanco, digamos, ¿no? No en el que te pidan poner parte por parte. Exactamente. Y muchos son de pago también, estos programas. Entonces, bueno, por último, vamos a hablar de los certificados de estudios. A ver, voy a moverlos porque tengo la foto aquí. Los certificados no se envían siempre. O sea, ahí también, por favor, leer bien la oferta, qué es lo que te dicen que debes de enviar. Generalmente, el primer contacto piden el currículum y la carta de motivación. En algunos casos piden incluir certificados. En esos casos, enviarlos. ¿Qué se debe enviar? Solamente los certificados, digamos, de más grado, de más importancia, ¿no? Si has estudiado en la universidad, envías tu diploma de máster y de bachelor. Si tienes una traducción o
por ejemplo, en inglés lo mandas con la traducción al inglés. Si tienes ya la evaluación de tu certificado del ZAB, también mandarlo si es que piden certificados. Pero, como digo, no es siempre necesario enviarlos. ¿Okay? La licenciatura, al menos en Perú, todas las profesiones académicas de universidad, todas tienen un diploma de bachelor y un diploma de licenciatura. ¿Ya? La licenciatura en Alemania no es relevante más que en algunos casos, más que nada en profesiones del área de medicina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que un psicólogo, un ingeniero que se está postulando no necesita mandar también el diploma de licenciado. Suficiente y más importante es el de bachelor y o máster. Y los certificados de cursos solo si son cursos muy relevantes, y en este caso sí hablo solo de, por ejemplo, especializaciones de un año, formaciones largas y que dan bastante peso a la postulación. Por último, las cartas de recomendación, los Arbeitszeugnisse. Me había comentado, Maite, que eso en Argentina no es muy común. Yo he escuchado un par de clientes de Chile que tampoco en Chile es muy común. No es algo que sea, digamos, habitual, ¿ya? Pero he tenido un par de clientes a los que les han pedido carta de recomendación. Pero esto ha sido ya cuando el proceso estaba avanzado, digamos, en la segunda entrevista. Es decir, si es que tuvieran cartas de recomendación, no tienen que enviarlas al momento de postular. ¿Ok? Si es que no tienen cartas de recomendación, y sobre todo para personas que se están interesadas en empresas grandes, transnacionales, internacionales y de tecnología, ahí sí yo me preocuparía con tiempo de tratar de conseguir alguna carta de un ex empleador, ¿ok? Para tenerla en caso de que se la pida, ¿ya? Y no estar corriendo a última hora. Me ha pasado con una clienta que les dijo sinceramente que no tenía, porque no era habitual en Chile, que ya no tenía contacto con sus ex empleadores, y le dijeron que también podían recibir carta de algún ex compañero de trabajo. O si hace poco han estudiado en la universidad, yo considero que una carta de un profesor de la universidad también sería relevante, si es que no pueden conseguir de un ex empleado. ¿Okay? Ya. Voy a darles solo un ejemplo de una carta, de una carta de recomendación, que traducido en realidad se llama Arbeitszeugnis, es como certificado de trabajo, pero en realidad es más una carta de recomendación, como van a ver. Es un ejemplo. ¿Y qué es lo que se espera que esté en la carta? Obviamente los datos de contacto de la empresa. Luego, que la empresa, la persona que escribe la carta mencione los datos para reconocer que se trata de la persona de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, su fecha de nacimiento, etcétera. Y luego, una pequeña descripción de cuál es su cargo, cuáles eran sus principales tareas. Y después ya va más una valoración, digamos, de el desempeño y también de las habilidades sociales de la persona cuando trabajó en esa empresa, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que dice que es muy responsable y que tiene habilidades para entender tareas complejas. Y acá abajo ya habla más de la parte de, social, ¿no? Cooperativo, dispuesto a ayudar, etc. ¿Okay? Bueno,
Vamos entonces con la última parte de la presentación. ¿Cuáles son las vías de postulación habituales? Ok, hoy en día más que nada por correo electrónico o a través de la página web de la empresa, ¿no? Dependiendo de por dónde estén buscando las ofertas laborales, muchas veces, por ejemplo, Indeed o Stepstone, que son portales de búsqueda de trabajo, las empresas cuelgan ahí sus ofertas, pero al entrar a la oferta uno es redireccionado a la página web de la empresa misma, en donde ya sea uno tiene que completar un formulario o cargar los documentos directamente. Por correo postal, como les había dicho, también existe eso. La mayoría cree que Alemania es un país súper digitalizado y súper moderno en sus... Pero no es así, lamentablemente. Se usa mucho el papel aquí todavía. Y el correo postal es súper importante en la vida en Alemania. Y muchas empresas todavía reciben o quieren recibir las postulaciones en físico, en un sobre por correo postal. Entonces, para las personas que van a venir, por ejemplo, aquí con una visa de búsqueda de trabajo, la Chancenkarte, tener en cuenta eso, que es posible que tengan que hacerlo en algún momento. Por contactos, también esto de tener contactos ayuda, eso es algo que vale en todo el mundo. Y muchas veces por la red de contactos se puede también tener la posibilidad de escuchar de alguna oferta que tal vez todavía uno no la ha visto en internet, o inclusive saber que cierta empresa va a empezar a buscar personal, etcétera. Me pasó con un cliente que ya vive acá, que estaba buscando, ya trabajaba, él vive en un pueblo, en el campo, y estaba buscando otra oferta laboral. Y se fue a una feria de pueblo que hay aquí en todos los pueblos siempre, en donde toman cerveza, comen salchicha, y se puso a conversar con unos chicos ahí y así se enteró de que en el pueblo vecino estaban buscando personal exactamente lo que él estaba buscando, y le dijeron que se postule. Y por último, lo que son las redes profesionales, LinkedIn, Xing. Xing es una red profesional igual que LinkedIn, pero es alemana. Y en el caso de profesiones o áreas que no son tan, digamos, internacionales, Xing es una buena alternativa porque ahí muchas veces se ven ofertas más regionales. Pero ahí sí se requiere un nivel mínimo de alemán. Y por último, en persona. Esto ya son para, por ejemplo, tengo muchos clientes aquí que son profesoras de jardín de infancia y pasa mucho en los jardines de infancia que prefieren que conocer a la persona directamente digital. Yo les digo, anda, imprime tu currículum, imprime tu carta, vas a los kindergarten que están cerca de tu casa y diles que estás buscando trabajo. Y muchas veces lo consiguen así. Ojo, estoy hablando de un pueblo pequeño en Alemania. Pero, por ejemplo, en Berlín, para cuando uno busca trabajos así de medio tiempo, en cafeterías, en restaurantes, esto también funciona. Ir y preguntar, bueno, a la usanza antigua. Ok, entonces me he pasado un poco de tiempo, pero espero que les haya servido, gustado la información. Vamos a ver entonces qué preguntas hay que podemos responder. Y antes de terminar con mi presentación, ahí he colocado el QR code para los que quieran ingresar a mi página web de Coach Alemania y ver los servicios que ofrezco. Gracias. Todo lo que ha compartido con nosotros ha sido realmente muy, muy valioso. Y Gracias a ustedes. no, fue un placer. Queríamos también informarles los próximos eventos. Tenemos uno sobre impuestos y seguros obligatorios en Alemania, el 20/6. Recomendaciones para la búsqueda de vivienda en Alemania, el 3/7.
Y también con Marianne vamos a hacer un taller orientado a cómo buscar un trabajo en Alemania. Recién en septiembre, si alguien está muy apurado, tiene dudas, etcétera, le sugerimos que entren en contacto con Preintegración. Acá les dejo las direcciones tanto de Chile como de Argentina. Y bueno, si me permiten, antes de que salgan del Zoom, agradecerles su presencia y quería probar acá de hacer una breve encuesta. Le agradezco si antes de irse nos responden acá las preguntas y bueno, éxitos en sus postulaciones.